El siguiente proceso de la gestión de los involucrados es planificar el involucramiento de los interesados. Bueno, ahora tengo esa lista, ahora sé qué interesados tengo en el proyecto y procedo entonces a hacer el plan de involucramiento, que es desarrollar enfoques para involucrar a los interesados con base a sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. ¿Cuál es la salida de este plan de involucramiento de interesados? Es un plan de involucramiento, es decir, qué actividades vamos a hacer, con qué frecuencia, en qué formato. Eso es lo que vamos a dejar entonces documentado en la elaboración del plan de involucramiento. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas de un juicio experto? Ese individuo que conoce de estos temas y nos explica y dice qué debe hacerse para planificar ese involucramiento de interesado. Vamos a recopilar datos, por ejemplo, estudios comparativos de qué se ha hecho en otros proyectos, en otras oportunidades, para lograr que el individuo que ha dejado de interesarse en el proyecto retorne o para mantenerlo, porque no solamente esta estrategia o este plan es para involucrar, sino para mantener ese involucramiento. Habrá análisis de datos, que tiene que ver con premisas, con restricciones y análisis de la causa y raíz que puede generar que este individuo deje de interesarse en el proyecto como lo había hecho anteriormente. Habrá que tomar decisiones, tener una prioridad, una clasificación de estos interesados según la tabla que vimos anteriormente y podemos representar datos a través de mapas mentales o a través de una matriz de evaluación de la participación de los interesados que la acabamos de ver en unos minutos, en donde yo tengo una tabla, la cantidad de interesados que estoy analizando y veo cuál es su comportamiento o su participación en el proyecto. Y esa tabla es la que me va a permitir identificar qué individuos están haciendo su trabajo o se están involucrando de manera adecuada, cuáles no, y debería entonces hacer un plan para mover a estos individuos que están en una situación que no es conveniente a una que sí es conveniente. Vamos a ver más adelante esa tabla. Las entradas para este proceso de planificar el involucramiento de los interesados tiene que ver con el acta de constitución del proyecto, en donde llegan los interesados, el plan del proyecto, que tiene que ver con el plan de gestión de recursos y de las comunicaciones, ya que otra vez la comunicación es un tema importante con los interesados y los riesgos, porque también si estos individuos no participan según lo esperado o según las expectativas, eso va a traer complicaciones en el proyecto. Y documentamos los supuestos o las premisas. Habrá cambios, habrá incidentes, habrá que ver cuándo los interesados pueden impactar el cronograma del proyecto, los registros de riesgo, los registros de interesados. Otra vez aparecen los acuerdos con posibles empresas proveedoras y factores ambientales y activos de los procesos de la organización que ya hemos hablado en otro momento. Entre las herramientas y técnicas hablamos de estas políticas y estructuras de poder. Ese individuo que es parte del interesado en el proyecto y ocupa un lugar en el organigrama, por decir algo, es el presidente de la empresa o es un individuo de mucho poder y mucho peso, importante tener eso claro, el entorno cultural de la empresa, técnicas analíticas y de evaluación de los procesos de involucramiento de interesados, porque también no todo el mundo es fácil de involucrar. Hay gente que va a mostrar resistencia, que pierde visibilidad de las cosas y las quiere recuperar. Hay unos temas personales importantes en esta gestión de involucrados en el proyecto, medios y estrategias de comunicación, conocimiento de proyectos anteriores, todo eso tiene que ver con el juicio experto. Habrá entonces esa recopilación de datos que comentamos, análisis de datos, habrá que tomar decisiones acerca de cuál es la mejor forma de planificar ese involucramiento, habrá que representarlo y mostrar esa matriz de interesados. Esa matriz de interesados es lo que podemos ver en esta lámina, en donde el nivel de participación podemos identificarlo de la manera siguiente. Hay individuos que se hace el desconocedor, desconoce el proyecto y sus impactos. Es como ignora el proyecto. Hay un proyecto en donde él sabe que participa, pero no hace nada. Está el individuo que muestra resistencia. Él conoce el proyecto, pero se resiste a participar, a decir lo que sabe. Está el neutral, ese sí sabe que existe un proyecto, pero la verdad es que no hace nada por él. Después tenemos, obviamente, el individuo que sí apoya el cambio, participa,
y está incluso individuos que asumen el rol de líder, están activamente comprometidos asegurando el éxito del proyecto. Entonces yo puedo tener una tabla como la que está aquí mostrada y está el interesado y está la forma en la que está clasificada su participación. Y yo puedo decir, bueno, el interesado uno se está haciendo el desconocedor o el interesado 2 se está haciendo el neutral. Bueno, ¿a dónde lo quiero llevar? Quiero convertirlo en líder, quiero convertirlo en un individuo que hace apoyo a alguna parte del proyecto y eso es lo que debo entonces identificar y después establecer una estrategia para cambiar a ese individuo de ese nivel de comportamiento o participación en el proyecto. Esta tabla obviamente tampoco es pública, es solamente para que nosotros como equipos de proyecto podamos tener documentado cuál es el comportamiento. Por cierto, este comportamiento puede variar todos los meses, de tal manera que estos interesados hoy día asume una actitud de resistencia, pero después lo deja de hacer y entonces se puede pasar a neutral o puede pasar a otra situación. Lo cierto es que este interesado va a pasar por diferentes formas de participación en el proyecto por nuestra actividad como responsables en el proyecto. Entonces, el plan de gestión de los involucrados provee el compromiso esperado de los involucrados, es lo que el individuo hace, lo que se espera que haga en el proyecto. Habrá que proveer un alcance e impacto en los cambios, identificar posibles solapamientos, los requerimientos de comunicación hacia esos individuos, la información a ser distribuida, formato, detalles o contenido, tiempo y frecuencia de la distribución, que si ven estos temas, esto es exactamente el plan de comunicación que hablamos en su momento. Y está el método para actualizar el plan de gestión de involucrados para cada fase del proyecto. Recuerden que los interesados, obviamente, igual habrá involucrados nuevos, habrá involucrados, o sea, nuevos porque hay requerimientos nuevos. También puede haber nuevos porque el individuo dejó de participar en el proyecto. Pero todo esto es lo que yo voy a revisar para hacer el plan de involucramiento de los interesados. Ciertamente la planificación de los interesados lo que está buscando es construir una buena relación con el individuo. Realmente esto es una relación con personas y para eso debemos estar seguros de siempre decir la verdad, ser honestos, mantener una buena comunicación, un interés, una sinceridad, un respeto, una preocupación, tener una simpatía, es decir, que nuestras emociones y las del interesado están alineadas. Si al individuo le molesta que algo no esté bien, a mí también me molesta. Si el individuo sufre, de alguna manera compartimos esa preocupación por el proyecto. Hay que identificar cuáles requieren más dedicación, pero ciertamente uno tiene que ser honesto con el individuo y decirle que de verdad su participación es importante, que esto puede estar impactando de alguna forma algún entregable del proyecto, que su falta de participación puede tener un conflicto, qué pasa, que no está mostrando el interés, siempre dentro de un respeto y una preocupación reales hacia el objetivo del proyecto. Hay que recordar que lo que une a este equipo de interesados, de ejecutores, gerentes de proyecto y todos los interesados es el objetivo del proyecto, es terminar un entregable dentro de ciertas restricciones que son alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos para lograr la satisfacción de los interesados. Entonces, esta relación con el individuo, de manera personal, siempre manteniendo el respeto y la ética, hace que realmente los individuos vuelvan a prestar atención al proyecto. Bueno, y una vez establecido la lista de interesados y ese plan de gestión de los interesados, lo que hacemos ahora es ejecutar ese plan. Básicamente es este proceso, gestionar el involucramiento de los interesados, es ejecutar los planes para que el individuo se mantenga participando según las expectativas. Básicamente es comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y fomentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados. La entrada a esta gestión de involucramiento tiene que ver con el plan del proyecto y es el plan de gestión de las comunicaciones. Como les comenté, las comunicaciones es prácticamente la principal actividad hacia los interesados, comunicarse con ellos. Si no hay comunicación con el interesado, jamás vamos a saber
si lo que está haciendo en el proyecto lo satisface. Está el plan de gestión de riesgos, el plan de involucramiento de los interesados y el plan de la gestión de cambios. Todo eso tiene que ver con cómo el individuo se involucra en el proyecto, y otros documentos como el registro de cambios, incidentes, lecciones aprendidas y el registro de interesados. Habrá, como siempre, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Entre las herramientas y técnicas hablamos de juicio experto, otra vez este individuo que nos puede orientar acerca de cómo hacer esa gestión de involucramiento lo más eficiente posible. Habrá que tener habilidades de comunicación, en este caso se hace énfasis en la retroalimentación. Habrá habilidades interpersonales y de equipo, como por ejemplo gestión de conflictos, los va a haber. Los conflictos, como hemos hablado antes, se dan porque hay una interacción con individuos y eso genera prácticamente conflictos por naturaleza. Habrá que atenderlos. Habrá que tener conciencia cultural, porque recordamos que en un proyecto hay o pudiera haber individuos de diferentes culturas, nacionalidades, religiones, comportamientos, educación, y hay que vivir con eso. Hay que recordar que lo que nos une es un proyecto en el cual hay que entregar un producto bajo unas restricciones, y eso es lo que nos une en este momento. Habrá que negociar, habrá que tener la capacidad para observar esa posible diferencia en el comportamiento. Habrá que conversar con las personas, y temas de conciencia política, es decir, entender que hay cosas que hay que respetar. En una empresa hay políticas, hay normas, hay procedimientos, hay que respetarlos, no podemos ir en contra de eso. Habrá reglas que hay que respetar, no solamente de comportamiento, sino en la forma el código de vestimenta, en el código de comportamiento, con respecto a la puntualidad, con respecto a las reuniones. Debemos respetar las reglas, y eso va a hacer que el involucramiento de los interesados sea más eficiente, que no haya anarquía, que no hay caos, que la gente no hace lo que quiere, hay reglas. Y habrá reuniones para lograr eso. La salida de ese involucramiento es cambios. Ahora entendemos que estas cosas hay que hacer ajustes en el plan, y habrá que hacer los cambios respectivos. Modificamos el plan del proyecto, en este caso gestión de comunicaciones, en el caso de que haga falta una comunicación nueva, modificarla, o en el plan de involucramiento de interesados, porque ahora que el individuo ha cambiado su comportamiento, hay que cambiar ese plan y cambiar la estrategia, entonces hay que documentar todo eso. Y actualizamos otros documentos como los cambios, incidentes, lecciones aprendidas y registro de interesados. Entonces, gestionar ese involucramiento implica, ahora que dijimos que íbamos a hacer estas actividades, que íbamos a hacer estos planes, que íbamos a hacer estas reuniones, vamos a ver si se hacen según lo esperado. Lo cierto es que, como les comenté, esto es un tema de relación con personas. Habrá, por parte del gerente de proyecto, habilidades interpersonales, esa facilidad con la que puede generarse confianza en solucionar conflictos, en escuchar de manera activa. Recordamos que escuchar de manera activa es preguntar qué quieres decir, qué interpretas, qué entiendes, me lo puedes decir en tus propias palabras. Habrá que superar la resistencia al cambio, conciencia cultural, negociación, observación y conversación. Por otro lado, hay habilidades gerenciales. Por ejemplo, facilitar el consenso cuando necesitamos que la gente participe en una votación para tomar una decisión, influenciar sobre las personas. Negociación, otra vez es importante esa habilidad, la de negociación, y la capacidad de modificar la conducta organizacional para la aceptación de los cambios y los nuevos productos. Esto es algo súper importante en los proyectos, porque se va a generar un producto o un servicio nuevo y alguien pudiera no estar de acuerdo. A esos individuos hay que identificarlos temprano para convertirlos en aliados, y no que sigan estableciendo alguna posible resistencia en el uso del producto o servicio del proyecto. Entonces hablamos de que entre los activos de la organización partimos de notificaciones, reportes, presentaciones, registros del proyecto, retroalimentación y lecciones aprendidas. Recuerden que un activo es un proceso, un procedimiento, es una plantilla o información histórica que usamos a favor del proyecto. Y entre las salidas más importantes de la gestión de los involucrados está el registro de los puntos de atención, los requerimientos de cambio, actualizar el plan del proyecto, bueno, según cómo evolucione la comunicación o el involucramiento de los interesados. Habrá lecciones aprendidas,
y actualizar los documentos del proyecto, dejando evidencia, dejando traza de qué es lo que se ha hecho para entender el comportamiento de los individuos en el proyecto. Esto es lo que sale de gestionar el involucramiento de los interesados. El cuarto proceso de la gestión de los involucrados tiene que ver con el control del compromiso de los involucrados, que es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. ¿De qué se trata esto? El control, como lo hemos visto en todos los procesos anteriores de control, parten de un desempeño. Es decir, un desempeño, podemos decir que es el comportamiento, en este caso, de los interesados. Porque el individuo está actuando como está actuando. Lo cierto es que vemos que el individuo está actuando de una manera que no agrega valor al proyecto y entonces analizamos datos, alternativas, la causa o la raíz de lo que está ocurriendo y análisis de los interesados. Y se genera una información con la causa, la raíz de ese desempeño y entonces se generan los cambios. Esto, como lo hemos visto en otros procesos de control, es exactamente igual. Me refiero a la estrategia del control. Hay desempeño, hay análisis de desempeño y hay una información donde dice cuál es la posible causa o cómo es la solución para cambiar o mejorar ese desempeño que ha sido el insumo de este proceso. De eso se trata entonces el compromiso de los involucrados. Habrá entonces que actualizar el plan del proyecto, si acaso fuese necesario, porque el compromiso de los involucrados modifica alguno de los planes, por ejemplo, el de recursos, el de comunicaciones o el de involucramiento de los interesados, y podemos documentar entonces qué incidentes han ocurrido, lecciones aprendidas, riesgos y registros de interesados en el caso de que haya interesados nuevos. Entre las herramientas y técnicas hablamos de análisis de alternativas. Al necesitamos identificar la causa de ese comportamiento del individuo para atenderla y entonces habrá que tomar decisiones acerca de cómo vamos a cambiar ese comportamiento y habrá que tomar decisiones con base a múltiples criterios y en algunos casos tendrá que votarse o decidir por votación qué decisión tomar o qué acción tomar. Representamos datos a través de la matriz de evaluación de la participación de los interesados, porque eso debería mostrar que hay cambios en esa matriz. Habrá retroalimentación, habrá presentaciones y como tenemos que lidiar con personas, habrá habilidades interpersonales como la escucha de forma activa, conciencia cultural, liderazgo, creación de relaciones en el trabajo y conciencia política. Todo esto nos va a ayudar a asegurar que el comportamiento de los involucrados sea lo mejor posible. Las entradas, bueno, aparte de datos de desempeño, hablamos del plan de los recursos, de las comunicaciones y el plan de involucramiento de interesados y documentos tales como incidentes, cosas que hemos documentado que ha ocurrido en el proyecto, lecciones aprendidas, las comunicaciones, que son los documentos que hemos estado elaborando para hacer llegar a todos los interesados la información requerida en el formato requerido, en el momento requerido. Habrá riesgos y registros de interesados. Y con estas entradas, estas herramientas y en estas salidas, cuando hemos dicho para este interesado vamos a ejecutar esta actividad, pero no logró el valor esperado, entonces habrá un control, una modificación y habrá entonces que hacer los ajustes correspondientes. Bueno, eso es lo que ocurre en este proceso de control de compromiso de involucrados, pero esta es la filosofía con la que trabajan todos los procesos de control. Este control del compromiso de los involucrados se realiza de manera continua durante todo el proyecto, desde el inicio hasta el cierre. Se debe obtener alguna forma de métrica de desempeño y poder comparar cómo ha sido el comportamiento en el pasado versus lo que estamos haciendo ahora, o cómo es el comportamiento de lo que dijimos que íbamos a hacer versus lo que estaba ocurriendo, para poder encontrar variaciones, encontrar la causa de la variación y corregirla o mantenerla si fuera el caso. Identificar variaciones que pueden convertirse en futuros problemas. Por eso la intención es que el gerente de proyecto evite el conflicto, mitigar los riesgos, se adelanta a los acontecimientos. Habrá entrevistas, cuestionarios para evaluar el compromiso. Es importante entender esas entrevistas y cuestionarios porque probablemente no podemos acceder a todos los interesados porque estamos separados geográficamente, tal vez en diferentes países. Entonces yo tengo que tal vez delegar en alguna persona un cuestionario
o puedo hacerlo de manera virtual o puedo pedir que llenen algunos datos acerca de si el documento sigue siendo válido, si su participación es la misma, si su interés es el mismo. Es decir, cuestionarios que me van a dar información acerca de la razón eventualmente de por qué este individuo no participa como lo dijo al principio. También habrá reuniones, habrá que comunicarse con el interesado y obtener respuesta de su participación o de su comportamiento cuando vemos que no es el esperado. También puede mejorar su participación, definitivamente, no todo es en contra del objetivo del proyecto. Y habrá que tener un registro de los puntos de atención, que es decir, todas estas cosas que han ocurrido en el proyecto, cuando el individuo dejó de participar, cuando dejó de responder, documentar por qué eso ocurre, la lección aprendida y el plan para resolver esa situación. Las salidas del control del compromiso de los involucrados son el plan de la gestión de cambio en el proyecto, el plan de la gestión de las comunicaciones, el plan de la gestión del costo, porque eventualmente pudiera hacer o generar algún costo este cambio en las comunicaciones o en el cronograma del proyecto. Tiene que ver con recursos humanos, adquisiciones, calidad, requerimientos, riesgos, cronogramas, alcance y hasta la misma área de gestión de los involucrados. Si uno ve esta lámina, prácticamente el compromiso de los involucrados puede afectar todas las áreas de conocimiento, todas, absolutamente todas. De tal manera que si partimos al comienzo del proyecto, cuando decíamos que un requerimiento no identificado o mal identificado puede generar un entregable que no es el adecuado, no identificar las necesidades de los involucrados o no tener claro quiénes son todos los involucrados van a generar un conflicto o una modificación, un retrabajo, un desperdicio, un sobretiempo, prácticamente en todas las áreas de conocimiento. De tal manera que los involucrados es algo que no podemos dejar de lado y hacer un énfasis importante en que estén todos los involucrados, en que estén informados todos los involucrados, en que tengamos estrategias para atender a todos los involucrados y mantener ese control y seguimiento para asegurar que estos individuos, que al final son los que nos van a aceptar el resultado del proyecto, siguen mostrando el interés que es necesario tener. Con esto terminamos el último proceso de la gestión de involucrados y también el último proceso de los 49 procesos de las 10 áreas de conocimiento.